Bienvenidos a esta nueva lección, en la que hablaremos sobre la evaluación y el comportamiento cardiovascular. Debemos priorizar esta evaluación en términos de funcionalidad. Para ello, entonces deberemos incluir dentro de la valoración no solamente ese componente cardíaco, también evaluar el rango de movilidad específicamente a nivel del hombro y a nivel escapular, incluir la evaluación muscular, pruebas que me permitan identificar alteraciones del balance o del equilibrio y pruebas funcionales y de funcionalidad. Asimismo, es importante incluir dentro de esta valoración el rendimiento cardiovascular a partir de la capacidad aeróbica. Esta siempre con monitoreo continuo específicamente de la saturación de oxígeno. Se recomienda que durante las primeras 6 semanas estas actividades se realicen teniendo en cuenta las actividades de la vida cotidiana, específicamente las actividades que requieren de movimientos o patrones funcionales para adquirir diferentes posiciones. Podemos hacerlo entonces a través del análisis de variación del comportamiento de los signos vitales durante la realización de transferencias en cama o de adoptar la posición sedente desde una posición de cúbita lateral o desde una posición supina. Adicional a ello, podemos incluir algunas baterías como por ejemplo el índice de Katz o el índice de Bartel. Y siempre deben incluir la valoración del esfuerzo percibido, pues se sugiere utilizar la escala de Borgo. Asimismo, durante estas 6 primeras semanas debemos identificar la presencia de puntos dolorosos o puntos gatillos que nos puedan reportar de dolores de origen mecánico. La goniometría, la fuerza muscular, es importante incluirla dentro de todo el componente de la evaluación de esta condición cardiovascular. Ella pues se puede realizar a través de la escala de MRC, que es la que en este momento ustedes aprecian en la imagen, o a través de la dinamometría. Asimismo, podemos incluir dentro de la valoración algunas pruebas que nos permitan evaluar tanto el comportamiento y la respuesta cardiovascular como la ejecución de actividades motoras que requieran de balance. Después de las 6 semanas esperaríamos entonces que ya pudiésemos aplicar un test de marcha de 6 minutos y adicional a ello pues poder hacer una medición de la fuerza prensil de manos a través de dinamometría. Si bien es cierto, el test de marcha de 6 minutos no es una prueba directa que nos permita calcular el consumo máximo de VO2, sí nos permite evaluar ese rendimiento cardiovascular. Esto lo haremos a través del análisis de cuántos metros el paciente ha recorrido y de acuerdo a los resultados lo categorizaremos entre A, B, C y D, tal y como ustedes lo aprecian en la siguiente imagen. A continuación, mencionaremos algunos artículos científicos que nos hablan sobre las escalas que podemos aplicar ya para evaluar el estado funcional del paciente. Específicamente, el consenso chileno nos habla de una propuesta que nos permitiría evaluar tras la alta hospitalaria del paciente la condición funcional con la que él egresa de la institución. Esta escala corresponde a una herramienta que ya se venía aplicando en otros pacientes, pero que fue adaptada secundaria pues a esta emergencia por COVID-19. Esta escala ha sido denominada escala funcional post-COVID y pues se reconoce por sus siglas PCFS. Dentro de las recomendaciones del consenso se sugiere que la escala debe ser aplicada tras la alta hospitalaria. Sin embargo, se debe conocer a través de la misma escala el estado funcional del paciente un mes antes a la presentación de los primeros síntomas. Asimismo, se sugiere que esta escala se aplique nuevamente a las 4 y 8 semanas tras la alta hospitalaria y posteriormente a los 6 meses para poder evaluar el estado funcional posterior al cuadro asociado a COVID-19. Esta escala se realiza a través de una encuesta estructurada, la cual nos va a poder permitir calificar el grado de funcionalidad del paciente en términos de grado desde el 0 hasta el 4.
El grado 0 corresponde a un paciente que no tiene limitaciones funcionales. El grado 1 es aquel paciente que presenta una limitación funcional insignificante. El grado 2 es el paciente que presenta un grado de limitación funcional leve. El grado 3, un grado funcional moderado, y el grado 5, un grado funcional severo. En la siguiente imagen podremos apreciar la encuesta. En ella se pregunta entonces al paciente o su cuidador, recuerden que pues también se debe valorar el estado previo a la sintomatología inicial del paciente, si él podía vivir solo sin ningún tipo de ayuda o si requiere una persona que esté a su cuidado permanentemente. En caso de que el paciente mencione que él debe pues tener un cuidador permanentemente, ya propendemos por darle una calificación de grado 4. Si el paciente responde que él es capaz de realizar la actividad sin ningún tipo de asistencia ni ayuda de otra persona, entonces pasaremos a realizar la pregunta de si hay tareas en el hogar o en su trabajo en las que él ya no es capaz de realizarla por sí mismo o requiere alguna ayuda. Si el paciente menciona que sí requiere de algún tipo de ayuda o que ya no puede realizar todas las actividades como lo venía haciendo antes de presentar esa primera sintomatología, el grado será 3. Si el paciente te dice que no, entonces le vamos a preguntar si él sufre de síntomas asociados a dolor, a opresión en el pecho, a ansiedad o a disnea. Si el paciente dice que sí, entonces preguntaremos si él necesita evitar, reducir o modificar algunas tareas en cuanto a la forma de ejecutarla o el tiempo. Si el paciente dice que sí, le damos una puntuación de grado 2. Si el paciente dice que no, damos una puntuación de grado 1. Si el paciente a la pregunta anterior responde que él no tiene ningún síntoma doloroso, ni opresivo, ni de ansiedad, entonces ya lo calificaremos como un paciente que no tiene ninguna limitación funcional. Esto nos permite, pues, de una manera muy importante poder calificar al paciente en qué grado de funcionalidad inicia la rehabilitación, en qué grado de funcionalidad estaba previamente y hacia dónde enfocaré ahora mis objetivos y metas terapéuticas a corto, mediano y largo plazo. En el consenso chileno también se mencionan algunos instrumentos o escalas para evaluar la condición clínica, específicamente pues de todas estas características cardiovasculares, de fuerza muscular, de movilidad articular, entre otras, que se deben complementar dentro de la estrategia de evaluación de la condición cardiovascular. Esto teniendo en cuenta que pues el entrenamiento cardiovascular incluye el movimiento de las extremidades, incluye también el trabajo de fuerza muscular, incluye la flexibilidad en el paciente y incluye el trabajo del balance y del control postural. Entonces, ellos que nos dicen, miren, si ustedes quieren evaluar signos vitales, deberán incluir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura y la presión arterial, así como la glicemia, específicamente en pacientes que cursan con lesiones metabólicas. Respecto a la escala de disnea, pues se sugiere la escala de Bohr modificada. En cuanto al dolor, se sugiere que el paciente tenga una puntuación con la escala de EVA. En cuanto a la función de los músculos de la respiración, entonces se sugiere la realización de una prueba de presión inspiratoria máxima y de presión expiratoria máxima. En cuanto a las actividades de la vida cotidiana, se sugiere la escala de Bartel. En cuanto a la capacidad funcional, entonces hablaremos de la marcha estacionaria, test de marcha de 6 minutos, Chair Stand Test o el Grab and Go. La fuerza muscular se va a evaluar en las primeras semanas, como les mencioné, con la escala del MRC y posterior a ella se evaluará con dinamometría de extremidades superiores. La fatiga se puede realizar a través de la escala de fatiga crónica y adicional a eso se sugiere que pues también se evalúe el estado cognitivo de los pacientes a través del Mini Mental Test. Se sugiere también aplicar la escala SF36 con el fin de poder valorar la función de la calidad de vida. Nos vemos en la siguiente lección.